Bueno, en esta parte lo que vamos a realizar, ¿no?, es un ejercicio aplicativo, ¿no?, lo que es las actividades que se realicen en las operaciones mineras, ¿no? En este caso va a ser subterránea, ¿no? Este es un ejercicio aplicativo, ¿no?, con respecto a winches de arrastre, ¿no? En este caso podemos ver, ¿no?, de qué va a constar, ¿no? Rastrillo, lo que es de un wincher, roldana, plataforma, cable metálico, ¿no? Y en este caso tenemos, ¿no?, un tipo de asadón, o también hay otro tipo de lo que es de cajón, ¿no? Pero lo más utilizado, ¿no?, es el de acá, ¿no? Este tipo de rastrillo. Y algunas partes, ¿no?, del winche. Lo principal, ¿no? Motor, base, tamboras. Bueno, las tamboras puede variar también, ¿no? Puede ser de 2, de 3, ¿no? Puede variar. Los frenos, ¿no?, entre otros. Estos winches no son aplicativos tanto, ¿no?, para la realización de la limpieza, ¿no?, en tajos. Como pueden ver, el sistema, ¿no?, de aplicación es muy dinámica, ¿no?, ya que sirve para una eficiente limpieza, ¿no?, que se va a realizar en, en estas labores, ¿no? Bueno, con respecto al ejercicio aplicativo, ¿no?, nos menciona así el planteamiento del problema. Al explotarse un yacimiento por el método de corte y relleno ascendente, la limpieza del mineral se realiza bajo las siguientes condiciones, ¿no? Acá nos va a brindar una serie de parámetros, ¿no? Y ya ¿no?, lo hay sacado de manera ordenada, ¿no? Nos menciona el piso. El piso va a ser, no es uniforme, ¿no? Va a tener altos y bajos, ¿no? Por ejemplo, puede ser en la parte de acá, ¿no? En la parte de acá puede ser, ¿no?, que sea, va a tener elevaciones pequeñas, ¿no? Y con respecto al material, va a ser un mineral. En este caso va a ser un mineral seco, ¿no?, con un peso de 200 libras pies cúbicas, ¿no? En el caso de la granulometría, se podría decir, ¿no?, del mineral, va a ser de 7 a 18 pulgadas, ¿no? Esto puede variar también, ¿no?, de acuerdo también a la cantidad de explosivo, ¿no?, o al tipo de roca que se pueda realizar, ¿no?, en esa voladura, ¿no? Puede variar, pero en este caso, en el ejercicio lo estamos considerando de 7 a 18 pulgadas, ¿no? El objetivo. El objetivo de estos equipos es jalar el mineral al chute, ¿no? En este caso podemos notar acá, ¿no?, la polea está en la parte de acá, y acá podemos ver, ¿no?, el rastrillo, ¿no? Al jalar, ¿no?, todito por acá el mineral que va a caer al nivel, se cae hacia la parte de acá, ¿no? Coladera, ¿no?, o chute, ¿no?, que está en la parte de acá. Una tolva también podría estar acá, ¿no? En el caso que fuera una convencional, en la parte de acá, en esta galería, va a contar, ¿no?, lo que son los carros mineros, ¿no? Es con respecto a la minería convencional, ¿no? Y con respecto a la distancia promedio, va a ser de 80 pies, ¿no? Esa es la distancia promedio, ¿no?, desde el punto inicio 1 al punto final, ¿no? Es el promedio, ¿no? La suma de ambos dividido entre 2 es el 80. Pero una distancia total se podría decir de 160 metros, ¿no? 160 pies, ¿no? El gradiente va a ser del 8%, ¿no? Y el tonelaje es de 116 toneladas por guardia al día, ¿no? El tiempo útil por guardia, ¿de cuánto sería en este caso? De 5.5 horas por guardia, ¿no? Y la eficiencia del rastrillaje, en este caso solamente del rastreo es de un 74%, ¿no? Bueno, acá dividiendo, ¿no?, entre 100 para poder operarlo más adelante va a ser de 0.74. Y el grado de llenado del rastrillo también, ¿no?, un 78%, ¿no? Son valores, ¿no?, que están, se podría decir, de una manera eficiente, ¿no?, para el equipo. Con respecto al winch, ¿no?, la eficiencia mecánica del winch ya es propiamente del equipo, ¿no?, el rendimiento que se va a tener con un 90%, ¿no? Se podría decir que es muy efectivo, ¿no?, el trabajar con este equipo en este momento. El volumen horario que nos va a dar también es un dato de 191.7 pies cúbicos por hora, ¿no? Y la velocidad de arrastre, ¿no?, de 175 pies por minuto, ¿no? Y la velocidad de arrastre que se va a tener como dato, ¿no? Y otro como dato nos brinda el coeficiente de rozamiento del cable en la polea, ¿no?, que es de 1.45, ¿no?
En este caso, lo que nos pide determinar de acuerdo ya a lo planteado acá y a los datos brindados es determinar el tipo de rastrillo, su capacidad y dimensión, potencia de winche y diámetro del cable a utilizar durante el arrastre del mineral, ¿no? En este caso, lo que se va a hacer va a realizar una limpieza desde mineral, ¿no? Ya, la solución. Bueno, aquí vamos a ir por pasos, ¿no? Uno, vamos a realizar lo que es identificar primero el tipo de rastrillo, ¿no? Acá nos menciona de acuerdo al problema planteado, ver la tabla 4, ¿no? Nos vamos a ir a ver la tabla 4, ¿no? Acá está, ¿no? Para poder identificar el tipo de rastrillo, ¿no? Hemos podido notar en la parte superior que va a ser mineral de trozos. Se podría hacer una granometría regular, ¿no? En este caso va a ser un material, ¿no? El material, y por lo que está de 7 a 18 pulgadas, ¿no? Va a ser grueso, ¿no? En este caso. Con respecto a o se podría ya determinar, ¿no? Que vamos a tener un rastrillo abierto, ¿no? Y sería con respecto al llegado, un rastrillo abierto. Pero aquí podemos ver, ¿no? El grueso, a partir de cuánto ya lo considera, ¿no? Bueno, ese aspecto teórico, a mayor de 6 pulgadas de diámetro, ¿no? Y el fino va a ser a menor. Y en este caso nosotros tenemos de 7, ¿no? Y ya estamos hablando ya que es eh, sobre, ¿no? De lo establecido ya. En este caso entonces sería un tipo de rastrillo abierto, ¿no? Sería acá, ¿no? Se elige un tipo de rastrillo abierto. Listo. Con respecto a la capacidad del rastrillo, tenemos tonelaje horario, ¿no? En este caso el tonelaje horario vendría a ser, ¿no? Lo que es el tonelaje que se da por guardia entre lo que es el tiempo útil, ¿no? Por guardia. Realizada esa división nos va a salir de 21.9 toneladas por hora, ¿no? En ese caso ya, bueno, ya las unidades ya pasan, ¿no? Lo que es a eliminar lo que es guardia día, ¿no? Quedaría TC sobre HR, ¿no? Serían las unidades con respecto al tonelaje horario. Y el volumen horario, en este caso se nos brinda un dato, ¿no? Lo hemos considerado como dato nada más. En este caso, para determinar nosotros la velocidad del cable, nos vamos a ir a la tabla número 2, ¿no? Que sería acá. Pero primeramente lo vamos a realizar un análisis, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿no? La distancia, no, las velocidades de pies por minuto, ¿no? Y nos brinda, ¿no? Puede ser bajo, mediano o alto. En este caso como dato nos está dando una distancia promedio de 80, ¿no? Y con una velocidad de arrastre de 175. 175. Entonces, nosotros acá identificamos las distancias, pero la distancia está de 175. En este caso es baja, ¿no? Ya que 175 está en el rango de 150 a 200. Entonces sería no un corta, no se podría decir. Ese sería con respecto a la velocidad del cable, ¿no? Y también, ¿no? Para el grueso no se puede determinar, nos dice que la distancia corta cuando la longitud de arrastre es menor de 90 pies, ¿no? En este caso hace mención, ¿no? Ya que la distancia anterior era de 80 y acá es de 90, nos dicen, o sea, concuerda, ¿no? Y también el grueso ya también, ¿no? Él nos menciona del diámetro del cable también. Ya, obtenido ese, vamos a determinar lo que es la velocidad de retorno. En este caso vendría a ser, ¿no? La velocidad de retorno sería, ¿no? De lo que es la velocidad de arrastre más la propia velocidad por el 0.30, ¿no? En este caso vamos a aplicar una formulita, ¿no? Una condición que está por acá. Y ya, lo que vamos a aplicar es esta parte de acá, ¿no?
sería la velocidad de arrastre más la velocidad de arrastre, ¿no? Pero la primera velocidad de arrastre es multiplicado por 0.30, ¿no? O 0.3 en este caso. Y ya lo establecido, ¿no? Que nos menciona. Y aplicando ese, ¿no? Nos brinda este dato. Entonces la velocidad de retorno es de pies por minutos. Con respecto a la velocidad promedio, en este caso la velocidad promedio vendría a ser, ¿no? La suma de la velocidad de arrastre más lo que es la velocidad de retorno, ¿no? Que es 227.5 entre 2. Ese nos sale la velocidad promedio, ¿no? Que es de 201.3 pies por minuto, ¿no? En este caso está en unidades pies minutos. Para convertirlo nosotros a pies horas, que podría ser más efectivo, ¿no? Trabajarlo con esta unidad. Sería cuestión nomás del dato, ¿no? 201.3 multiplicarlo por 60, ¿no? Ya que 60 es la cantidad de minutos que trae una hora, ¿no? Entonces el dato correcto sería de 12.075 pies por hora, ¿no? Esa sería la velocidad promedio, ¿no? Ahora, para determinar, ¿no? la distancia equivalente, ¿no? En este caso, la distancia equivalente vendría a ser, ¿no? lo que es la distancia total del rastrillaje, lo que es más los tiempos, ¿no? Los tiempos muertos se podría decir, o tiempos de demoras, ¿no? Que se esté realizando. Para este entonces lo que se va a realizar, ¿no? La misma aplicación, lo que hemos aplicado similar a lo de acá, ¿no? Similar, solamente cambia datos, ¿no? En este caso sería es la distancia promedio, lo hemos considerado como 80, pero una distancia total, ¿no? Sabemos que la distancia promedio es del punto 1 más el punto 2 entre 2, ¿no? Ese es para sacar la distancia promedio, pero con respecto a la distancia total lo consideraríamos como 160, ¿no? Pies. Entonces esos 160 va a ir acá, 160 más 160 por 0.3, ¿no? O 30%, ¿no? En este caso nos saldría la distancia equivalente, ¿no? De 208 pies por viaje. Y el número de viajes. El número de viaje vendría a ser lo que es acá, ¿no? La velocidad promedio entre la distancia equivalente por acá, la eficiencia del rastrillaje, ¿no? En este caso va a ser de 0.7. Sería el 74%, ¿no? Pero pasando al no, sacando el porcentaje sería de 0.7, ¿no? 0.74 sería, ¿no? Al multiplicar esa parte sería el número de viajes va a ser 43 viajes por hora, ¿no? O sea, 43 en una hora, ¿no? En este caso es determinado, ¿no? Al número. Y con respecto a la capacidad del rastrillaje, ¿no? La capacidad del rastrillaje vendría a ser acá el volumen horario, ya que el volumen horario se podría decir que es el volumen del mineral que se da en una determinada hora, ¿no? En este caso es 191.7, lo tenemos como dato, entre número de viajes, que sería 43. Ese sería 4.5 pies cúbicos por minuto, ¿no? En este caso, si nosotros vamos para determinar las características del rastrillo a la tabla número 5, sería en la parte de acá, ¿no? En este caso, nosotros como cálculo ya realizado lo tenemos 4.5 pies cúbicos por viaje, ¿no? Ya, ese 4.5 estaría en lo establecido, ¿no? O en el estándar de por acá, ¿no? 4.5, vamos a redondearlo, ¿no? Ya o el número más próximo, que sería 5, ¿no? En este caso entonces sería de 5 pies cúbicos, ¿no? Entonces este 5 pies cúbicos tiene un tipo de rastrillaje o una característica de asador, ¿no? ¿Qué puede ser? El rastrillo de tipo asador, ¿no? Se podría decir es el de acá, ¿no? Lo más común. Esta es la forma en la cual no nos brinda las características. Rastrillaje de tipo asadón o asador, ¿no? Y luego de esto, ¿no?
para determinar la dimensión, ¿no? Ya, esto lo tenemos con respecto al 5, sería con respecto a la capacidad, entonces, ya, 5 pies cúbicos, ¿no? Ahora, con respecto a la dimensión, ¿qué nos menciona? Sería, ya que esto está englobando a 2, ¿no? Sería de 5 de 30 anchos de pulgada, ¿no? De 30 pulgadas sería, ¿no? Esa sería la dimensión. Y también se puede determinar con respecto al peso, ¿no? Sería de 400 libras, pero en este caso vamos a ver más adelante, ¿no? Y entonces sería la capacidad de 5 pies cúbicos y la dimensión de 30 pulgadas, ¿no? De ancho. Ahora, con respecto a la potencia, ¿no? La potencia del winche, ¿no? El rendimiento, ¿no? Se podría hacer, o la energía que se va a requerir, ¿no? La carga útil del rastrillo. En este caso, la carga útil del rastrillo, que sería la parte de esta fórmula. Está en esta parte. Acá, ¿no? Que sería la carga útil del rastrillo. Este es igual a lo que es capacidad o volumen del rastrillo, ¿no? El otro sería este símbolo, que sería el grado de llenado del rastrillo, por el otro, que sería acá este símbolo, sería el peso específico del mineral suelto, ¿no? En este caso a nosotros nos da como 200, ¿no? Bueno, la carga útil del rastrillo, ¿no? Estaría acá, sería acá, ¿no? Sería lo que es la capacidad por el grado de llenado del rastrillo, que sería 0.8 o el 78%, ¿no? Por el otro, que sería el mineral seco o el peso del mineral, ¿no? Que sería de 200 libras por pies cúbico. Realizada esa operación nos va a dar como carga útil del rastrillo de 780 libras. Sería, ¿no? Ahora, con respecto a la resistencia del desplazamiento del mineral, o como W1, tenemos esa parte de acá, pero también esa formulita lo tenemos acá. Sería esto, sería la parte de acá, ¿no? Esa formulita se va a aplicar, ¿no? El valor de acá, que la carga útil, por F1, que vendría a ser el coeficiente de rozamiento del material jalado sobre el piso de la labor. En este caso puede variar, ¿no? De 0.6 a 0.8, y ya nosotros lo hemos determinado, ¿no? Un valor también ya. Coseno más menos del seno de beta, ¿no? Esa formulita se va a aplicar acá, ¿no? Acá, que sería, ¿no? Que sería la carga útil del rastrillo, que sería la G, en este caso por 0.7, lo hemos dado, ¿no? Como dato, y por el coseno, ¿no? Que es 12E12, que sería el gradiente, ¿no? La gradiente, que sería el 8%, ¿no? Menos el seno, que sería nuevamente el 8%, ¿no? En este caso el E7 vendría a ser acá, el 0.7, ¿no? Sería, ya acá lo hemos considerado como dato, ¿no? Realizada esta parte de acá, en este caso en la fórmula nos da más menos, acá está más menos, pero nosotros lo hemos puesto menos porque la resistencia, ¿no? Vendría a ser, ¿no? Una fuerza negativa, ¿no? Que lo obstruye al winche, ¿no? A sobreesforzarse, ¿no? Se podría decir. Por lo tanto lo hemos considerado como negativo, ¿no? En este caso el peso del rastrillo sin accesorio, en este caso viene de la parte de acá, ¿no? El peso del rastrillo sin accesorio es de 400, ¿no? Vendría la parte características. Está en la parte de acá, ¿no? Ya, con respecto, ¿no? Pero primero vamos a determinar en base al... Ya, el peso de rastrillo sin accesorio es de 47, de 400, ¿no?
acá está de 90, que sería acá. En este caso, determinada anteriormente, ¿no?, la capacidad de 5 y la dimensión de 30. Ahora entonces, con respecto a la capacidad, ¿no?, en el peso sería de 400 libras, ¿no? Eso es lo que está acá. Ese es el peso de rastrillo sin accesorio, ¿no? Y ahora con el peso de rastrillo con accesorio. En este caso se usa ya de una fórmula también, ¿no? En este caso, WR, que vendría a ser la fórmula que hemos visto, que está en la parte de WR. Bueno, aquí está involucrado, ¿no?, el WR, que vendría a ser el peso de rastrillaje también, ¿no? Ese peso de rastrillaje ya vendría a ser, ¿no?, se podría ser incluido los accesorios que va a involucrar, ¿no?, en el momento del rastrillo para poder realizar la actividad, ¿no? Y es el peso del rastrillo, ¿no? En este caso, no, sería de 400, que sería E56, que sería el peso del rastrillo sin accesorio, más el 0.25, ¿no?, por el mismo, ¿no?, el mismo número. En este caso nos va a salir de 500 libras, ¿no? Y ahora con respecto al W2, ¿no?, que sería resistencia del movimiento del rastrillo vacío por rozamiento del piso de la labor. En este caso, ¿no?, al momento ya de estar en constante movimiento, ¿no?, este equipo, ¿no?, el rastrillo, va a tener un rozamiento, ¿no? Con respecto a ese se determina también su peso, ¿no? En este caso vendría a ser lo mismo a la fórmula de acá, ¿no? Similar. Acá lo podemos notar, ¿no? Esta parte de acá sería esto. Sería similar. Este sería similar, ¿no? En caso en el anterior lo utiliza, ¿no?, lo que es la carga útil del rastrillo. En este caso de acá lo va a tomar el peso del rastrillo, ¿no? Pues lo mismo, lo demás es lo mismo, ¿no? En este caso, acá se determina, ¿no?, el E, que sería 500 WR por 0.5, que lo hemos considerado el de acá, ¿no?, por el coseno de E12, que vendría esto de acá, la gradiente que sería, ¿no?, el 8%, ¿no? Gradiente que sería la elevación, ¿no?, con la cual cuenta esa labor, ¿no?, menos el seno, ¿no?, que es 12 también. Realizada su operación, nuestro W o rozamiento de movimiento del rastrillo vacío es de 186.72 libras, ¿no? Es el peso, ¿no? Ya, con respecto ahora al esfuerzo de fricción de la carga, ¿no? El esfuerzo de fricción de la carga vendría a ser la parte de acá. Esto sería aplicativo, ¿no? Que vendría a ser el KC, el coeficiente de rozamiento del cable en la polea guía, ¿no? Puede ser de 1.4 a 1.5, ¿no? En este caso vamos a dar un dato también, ¿no? He aplicado esa fórmula, ¿no?, que sería lo que es W1, que es la resistencia del desplazamiento del mineral, más lo que es la resistencia del movimiento del rastrillo vacío, ¿no?, por la, por la parte de acá, el coeficiente de rozamiento del cable en polea, ¿no?, que es de 1.45. Le hemos dado un valor, ¿no?, un dato. Ya, nos sale entonces el esfuerzo de fricción con carga, ¿no?, del rastrillo es de 862.4 libras. Con respecto a la potencia ahora, para determinar la potencia va a haber dos formas, ¿no? Pero en este caso vamos a determinar en base a los datos que se ha venido calculando, ¿no? Es esta fórmula de acá, ¿no? La potencia es del de acá, ¿no?, que se puede todito esto de acá en base a esta fórmula desarrollar. Esa es una forma, ¿no? Y la otra es aplicando esta formulita, ¿no? La potencia, que es igual a la fuerza de tracción del cable por la velocidad de tracción, ¿no? Sería con respecto a eso, ¿no? Y entonces esta formulita es lo que se va a aplicar, ¿no?, acá. Entonces, que es E60, que sería el esfuerzo de fricción de la carga, ¿no?, por, que sería acá la velocidad de arrastre, ¿no?, el BC, que sería de 175 pies por minutos,
Todito es dividido entre 33.000, ¿no? Entonces nuestros HP sale de 4.57, ¿no? Dándolo un número exacto, un valor exacto, sería de 5, ¿no? Ya, eso sería con respecto a lo desarrollado, ¿no? A todito lo que se viene calculando, ¿no? Pero para determinar la potencia real del winche, ¿cuál sería, no? Sería la potencia del winche, ¿no? Que se ha venido, se podría decir la potencia aplicativa ya, ¿no? Entre lo que es acá, la eficiencia que nos menciona. La eficiencia del winche va a tener un 90%, ese es el rendimiento que va a tener, ¿no? Se podría decir que es muy bueno, ¿no? Ya que es un 90%, ¿no? Dividido eso, nos sale de 5.08, ¿no? Ya, dándole un valor fijo, ¿no? Un HP exacto sería de 5 HPs, ¿no? De 5 HPs. Ahora, con respecto al diámetro del cable, ¿no? De arrastre, vamos a fijarnos en la tabla 6, ¿no? En la parte de acá, ¿no? Yeah, el diámetro del cable. En este caso hay no, se podría decir una clasificación, ¿no? De los diámetros de acuerdo a la potencia. En este caso nuestra potencia entonces es de 5.08, pero consideremos los 5, ¿no? Esta potencia es de 5 HPs, entonces está superior al 4, ¿no? Se podría decir que está en esta parte de acá, ¿no? Está un poco más próximo, se podría elegir un poco más a lo establecido, se podría decir, ¿no? Para que tenga un mejor rendimiento también, ¿no? En este caso consideraríamos acá, ¿no? En esta parte de acá, ya que está un poco más próximo y es mejor, ¿no? Elegir algo más rentable, ¿no? Este caso sería entonces el diámetro de 3 octavos, ¿no? De 3 ochos, ¿no? Es de pulgadas, ¿no? Es la pulgada que va a tener el diámetro del cable, ¿no? De acuerdo a los HPs, ¿no? Entonces, ¿no? El diámetro del cable es de 3 octavos de pulgada, ¿no? Ese es con respecto a la potencia, ¿no? Que se ha venido realizando, ¿no? Ese sería con respecto, ¿no? Al cálculo del winche, ¿no? Que se nos ha permitido determinar algunos valores. Entonces, releyendo, ¿no? Lo que nos pide determinar el tipo de rastrillo. Lo hemos determinado que se elige un rastrillo abierto y ese tipo de rastrillo es el asadón o asador, ¿no? Es este de acá. Este es el tipo de rastrillo. El otro es con su capacidad y dimensión. Sería esto, la capacidad es de 5, ¿no? En base a la capacidad de rastrillo, le hemos determinado el valor exacto, ¿no? Que sería 5 pies cúbicos. Y la dimensión que es de 30 pulgadas de ancho, ¿no? Eso es lo que debe tener el rastrillo. Y la potencia del winche y el diámetro del cable. La potencia del winche hemos determinado dos. Uno, que es la potencia del winche, ¿no? Se podría decir el aplicativo, que es de 4.57 HPs, pero podría ser un 5 también, ¿no? Dando un valor exacto. O la potencia real del winche, ¿no? Que sería de 5.08 y no con un valor exacto de 5 HPs. Entonces el valor sería 5 HPs, ¿no? También ya lo determinamos. Y ahora el diámetro del cable, ¿no? Durante el arrastre, ¿no? Que se va a tener es de 3 octavos de pulgada, ¿no? De acuerdo a la tabla que nos ha venido clasificando, ¿no? De acuerdo a los HPs se determina el diámetro. Bueno, lo que es para el cable ya también, ¿no? Cuando se pueda determinar que para que se pueda realizar un cambio, ¿no? O un mantenimiento, no está, se podría decir, establecido, ¿no? Para este cable. Para eso, ¿no? Las fibras, ¿no? Del cable, cuando al momento que se está trabajando día a día, ¿no? Se está realizando esas actividades, estas fibras no se van rompiendo uno por uno en contacto con la fricción de la roca, ¿no? Entonces, cuando ya se esté muy sobresalido esas fibras, ¿no? Y tiende ya, ¿no? A cambiarse, ya, ¿no? Y sería con respecto, ¿no? a este ejercicio aplicativo, ¿no? Este aplicativo lo que es para winches en minería convencional, ¿no? Subterráneo también. Bueno, eso sería todo.